lo que les había mandado en el video era el asunto de la fórmula de Abel y aspectos sobre ecuaciones diferenciales lineales, que es lo que vamos a ver más que todo. Por lo menos eso es el asunto de orden 2. Entonces voy a poner de una vez la fórmula de Abel. O como le llamamos aquí, fórmula de Abel, ¿verdad? La fórmula de Abel básicamente es que si nosotros tenemos una ED del siguiente tipo, acá, si tenemos una ED del tipo, los puntitos aquí, digamos, tenemos la ED Y de orden 2 más A de X por Y prima. Vamos a ver. Entonces, para ser coherente aquí, pongámosle A sub 1. No importa, digamos, lo que hay aquí. Más A sub 1 de X, Y prima, más A sub 0 de X por Y. Igual a 0. Tenemos una ecuación diferencial lineal normalizada de orden 2. Y si sabemos que Y sub 1 o Y sub P, digamos, Y sub 1 es una solución, entonces podemos calcular la otra solución. Entonces podemos calcular otra solución que es linealmente independiente, esto significa LI, de Y1, es decir, que no son paralelos en cierto aspecto. Y es la siguiente. Se usa esta formulita que es Y2 es igual a Y1 multiplicado por la integral de E elevado a la menos integral de A sub 1 de X, diferencial de X, sobre Y sub 1 elevado al cuadrado. Básicamente lo vamos a escribir aquí. Aquí hay un abuso de notaciones porque hay dos diferenciales del mismo, ¿verdad? En realidad aquí se pone un DT, pero bueno, es para un uso más instrumental. Entonces esta es la fórmula de Abel que nosotros vamos a utilizar para calcular otra solución, dada una solución particular de la ecuación diferencial. Y claro, y como les había mencionado, por lo tanto la solución general, digamos, de la solución general de la ED, que acabo de mencionar, ¿cuál ED? La ecuación diferencial que tenemos aquí, ¿verdad? La solución general es simplemente la combinación lineal de esas dos, es decir, C sub 1 por Y1 más C sub 2 por Y2, con C1 y C2 en R. Aquí noten entonces que como es de orden 2, pues es natural ver que tengamos dos parámetros. Ahora, ya no tenemos uno como en las ecuaciones de primer orden. Bueno, usualmente en las de primer orden nos salía un parámetro. Entonces, esta sería la solución general. Muy bien, entonces, digamos, esto es, vamos a utilizarlo. Entonces, nuevamente, como es la fórmula, tenemos esta ecuación diferencial de orden 2, homogénea. Homogénea en el sentido de que es igual a 0. Si tenemos Y1, o sea, ya está A, entonces Y2 lo podemos calcular de esta manera. Y la solución general de la ecuación diferencial es precisamente la combinación lineal de esas dos soluciones. Entonces vamos con un ejemplito. Vamos a realizar el siguiente ejemplo. Ok, entonces vamos a realizar el ejercicio que dice lo siguiente. Dice, verifique que Y sub 1 es solución de la ecuación que tenemos acá, diferencial, homogénea. Y después utiliza la fórmula de Abel para encontrar la solución Y2, linealmente independiente de Y1 y de la solución general de la ecuación. Bueno, la solución. La verificación queda como ejercicio porque es simplemente verificar que esta función, es decir, la verificación queda como ejercicio porque ustedes lo que tienen que hacer básicamente es calcular, ya tiene que Y es logaritmo natural de X, digamos, en Y1. Entonces tienen que calcular Y'
Y tiene que calcular y segunda. ¿Verdad? Porque lo va a sustituir aquí. Y va a meter esas expresiones acá y va a comprobar que efectivamente dan igual a 0. O sea, lo que usted hace es comprobar que efectivamente esta función satisface esta ecuación diferencial, ¿verdad? Como ya se ha venido haciendo. La verificación queda como ejercicio. La verificación queda como ejercicio y entonces ahora usaremos la fórmula de Abel. Ahora, porque eso es lo que nos interesa ahorita. Ahora, usamos la fórmula de Abel para calcular Y2. Entonces eso es lo que vamos a hacer. Vamos a calcular con la fórmula de Abel la segunda solución. Entonces, según la fórmula de Abel que tenemos por acá, vamos a copiar y pegar. Claro, pero tenemos que tener cuidado con esta ecuación porque esta ecuación no está normalizada. Primero normalicemos la ecuación, ¿verdad? Normalicemos la ED. Normalicemos la ED. Cuidado ahí. Antes de usar la fórmula, vamos a normalizar. ¿Qué es normalizar? Es dejar, digamos, y segunda multiplicada por 1. Eso quiere decir que debemos dividir todo por este de acá. Por x cuadrado, logaritmo natural al cuadrado de x. Entonces, vamos a escribir eso. La ecuación diferencial es x cuadrado, logaritmo natural cuadrado de x. Vamos a escribirla toda. Derivada de orden 2, menos 2x, logaritmo natural de x, por y', más logaritmo natural de x, aquí, más 2, pegado a esto, por y igual a 0. Esta es la ecuación, la que escribí aquí para poder manipular. Ok, entonces para la normalización vamos a dividir todo por este individuo de acá. Entonces nos queda y' de orden 2 menos 2. Hay que dividir 2x logaritmo natural de x entre x a la 2 logaritmo natural cuadrado de x por y' más logaritmo natural de x más 2 entre x cuadrado logaritmo natural cuadrado de x por y. Esto es igual a 0. Simplifiquemos un poquito esto. Y de orden 2 menos, aquí podemos cancelar lo siguiente. Nos queda 2 entre x logaritmo natural de x, ¿verdad? Porque vean que aquí este cancela con este y un logaritmo con el de abajo por y'. Más, y este pues aquí no hay problema, este puede ser lo más horrible que sea. Eso no importa, digamos, este al final de cuentas no, en el cálculo de la fórmula de Abel no participa. El que participa es este. Ahora sí, entonces aquí lo crucial al haber hecho esta normalización es que en la fórmula que nosotros tenemos vamos a utilizar esta funcioncita. Este va a ser mi a sub 1, ¿lo ven? De la ecuación diferencial, subamos por acá, verlo en la forma general. Este es el a sub 1. Entonces, aquí a sub 1, pongámoslo acá, a sub 1 de x va a ser la función menos, ojo con el signo, x logaritmo natural de x. Ok, entonces ya tenemos este elemento y vamos a armar la fórmula de Abel. Ok, y bueno, aquí en esta página vamos a copiar y pegar lo que teníamos antes y además pongamos que la solución y sub 1 era logaritmo natural de x, ¿verdad? Logaritmo natural de x. Vamos a poner en práctica aquí la fórmula de Abel, recordemos. La fórmula de Abel dice que y2 se puede calcular como y1 multiplicado por aquella integral, ¿verdad? Que es e elevado a la menos integral de a sub 1 de x, diferencial de x, todo esto entre y sub 1 al cuadrado diferencial de x. O sea, vamos a poner todos estos elementos ahí.
Y cambiamos lo que haya que cambiar en la formulita. Entonces, ¿qué es Y1? Bueno, ya sabemos que Y1 es logaritmo natural de X. Ok, lo pongo logaritmo natural de X por la integral de E elevado a la menos integral de, y aquí que va, el a sub 1 de X, que es menos 2 sobre X logaritmo natural de X, diferencial de X. ¿Lo ven? Todo eso entre y sub 1, que es logaritmo natural de X elevado al cuadrado. Lo ponemos así. ¿Verdad? Diferencial de X. Entonces aquí tenemos que apañarnos ahora con esas integrales. Entonces vamos a calcular la integral de la exponencial. Logaritmo natural de X por la integral de ese menos menos que tenemos ahí arriba, se hace un más, ¿verdad? El menos lo podemos meter en esa integral y nos queda E elevado a la integral de 2 sobre X, logaritmo natural de X, diferencial de X, sobre esto elevado al cuadrado. ¿Ok? Siguiente paso, pues esa integral de ahí se puede hacer por sustitución, ¿verdad? Vean ahí que en la integralita que tenemos arriba, con un color distinto, aquí en esa integralita, hagamos u igual al logaritmo natural de X. Entonces el de u es 1 o de X entre X, ¿verdad? Y ahí lo tenemos, ya tenemos el diferencial que es este. Entonces, al hacer eso nos queda E elevado a la, y ahí nos queda 2 por, como U es, nos queda logaritmo natural de X, ¿verdad? Porque la integral, lo que nos va a quedar aquí es logaritmo natural. A ver, hagamos esa integral ahí. Lo que nos queda es 2 por la integral de U entre U, ¿verdad? Eso es logaritmo natural de U. Eso es logaritmo natural de X. Ok, tenemos esta expresión y aquí tenemos pues nuestro amigo logaritmo natural al cuadrado, ¿verdad? De X, diferencial de X. Continuamos con el cálculo acá y bueno, en este paso, logaritmo natural de X por la integral de, aquí lo que nos queda es E elevado a la, y si lo notamos bien, esto es logaritmo natural al cuadrado de X. ¿Por qué? Porque este pasa a potenciar aquí. Al logaritmo, ¿verdad? No a la X, cuidado. Sobre logaritmo natural al cuadrado de X. Ah, pero qué bonito, porque por propiedades de las de la exponencial, perdón, E elevado a la logaritmo natural de ese algo es ese algo. O sea, logaritmo natural al cuadrado de X sobre logaritmo natural al cuadrado de X. Diferencial de X. O sea, que esto es lo mismo que logaritmo natural de X por la integral de 1, ¿verdad? Que al final de cuentas eso resulta ser logaritmo natural de X por la integral de 1, que es X, que suele escribirse como X logaritmo natural de X. Importante, en la fórmula de Abel no es necesario ponerle un más C al final. Lo que vamos a tomarlo es sin el más C. Entonces aquí muy importante eso. El final de cuentas entonces, por lo tanto, y sub 2 resulta ser X por logaritmo natural de X. Lo tenemos. Y por lo tanto, la solución general de la ED es la siguiente. Los puntitos. Y es igual a C sub 1 por la Y1. ¿Qué es Y1? Logaritmo natural de X. Más C2 por X logaritmo natural de X con C1 y C2 en R. Notemos, ¿verdad? Hagamos énfasis en esto, que este de acá es Y sub 1 y este de acá es el Y2 que acabamos de calcular con la fórmula de Abel. Sí, a la consulta suya de que si usamos métodos para órdenes mayores, bueno, primero que nada, número 1, la fórmula de Abel la estamos usando solo para una de orden 2, ¿verdad? Eso hay que hacer mucho énfasis, es correcto. Lo otro es que sí tenemos algunos métodos para órdenes superiores, o sea, orden 3, orden 4. Entonces, ya lo vamos a ver estas semanas. Lo otro es que cuando son homogéneas,
sucede, digamos, de que las combinaciones lineales, digamos, si usted tiene varias soluciones, o por ejemplo, para este orden en particular, una ecuación diferencial lineal siempre va a tener dos soluciones, por ejemplo, para este orden. Si tuviera orden 3, tiene 3. Y eso es lo que llamamos el conjunto fundamental de soluciones. Hay que hacer un énfasis, ¿verdad? El conjunto fundamental para esta ecuación diferencial lineal homogénea es Y1 y Y2 metidos en un conjunto. O sea, ese sería el conjunto fundamental. ¿Qué es lo que se busca en un conjunto fundamental? Que las soluciones sean linealmente independientes. Esta fórmula, digamos, lo que hace es que salga una función linealmente independiente, pero a veces la gente puede decir, ¿cómo sé si ya es linealmente independiente si estoy viendo que Y1 se multiplica por algo? Pero recuerden que para que, por ejemplo, Y2 sea múltiplo de Y1, tiene que ser un múltiplo escalar, y esto no es un escalar. Esto es una función no constante. Entonces ahí cambia la cosa. Sí, y veremos más métodos, ¿verdad? Esta semana lo seguimos viendo. Entonces, una notita con respecto a la notación. Bueno, Ignacio le usó la misma fórmula que yo uso, con la versión normalizada. Él le llama B a este más bien, ¿verdad? A que yo le llamo a sub 1, eso no importa. Lo otro es que usa la notación exp, que significa e elevado a la integral de. Cuando ustedes lo van a ver también en el texto del profesor Adrián, cuando diga exp de alguna expresión, digamos exp de z, eso es lo mismo que e elevado a lo que diga ahí. Es una versión para no escribir, por ejemplo, expresiones feas que tengan un montón de cosas aquí, sino que usted lo escribe en plano, es decir, usted pone exp y pone todo aquí. Es más cómodo, pero en esencia yo he visto que al estudiantado le gusta usar siempre mejor el e elevado a todo. Porque, no sé, tal vez no les gusta esta notación. Entonces ahora vamos a resolver este ejercicio que viene en la presentación, donde dice, determine la solución general de la ecuación diferencial que tenemos acá, sabiendo que esta función de acá es una solución particular, básicamente. Ok, vamos con este otro. Dice, determine la solución general de esta ecuación diferencial. Ok, vámonos aquí. Como ejercicio, voy a poner aquí como ejercicio, igual como en el anterior. Aquí no lo piden, pero compruebe que efectivamente, que y igual a sen de x entre x es solución de la ecuación diferencial, básicamente. O sea, comprueben que efectivamente es solución de eso. Es un ejercicio de rutina, ¿verdad? De que practiquen derivadas. En el futuro no van a tener que estar haciendo eso, pero ahorita como están comenzando a trabajar con ecuaciones de orden 2 o más, pues es importante que practiquen bien derivación. Muy bien. Ya sabemos que y sub 1, según el enunciado, es solución de la ecuación diferencial, ¿ok? Lo que vamos a hacer es normalizamos primero la ecuación. Normalizamos. Entonces nuestra ecuación queda dividir todo por x, ¿verdad? Para que quede y segunda sola. Entonces queda y prima segunda más 2 entre x por y prima más y, ¿verdad? Eso es igual a 0. Ok. Entonces noten ustedes que el elemento que aquí nos interesa es el elemento que multiplica y prima, ¿verdad? Es esta función de aquí, básicamente. Porque participa en el cálculo en la fórmula de Abel. Vamos ahí. Ya tenemos la versión normalizada. Entonces calculamos Y2 usando Abel, ¿verdad? Pongámosle aquí Abel. Sabemos que Y2 va a ser igual a Y1, ¿verdad? ¿Qué es Y1? Ahorita lo ponemos. Pongamos la fórmula pura. E elevado a la menos integral de A sub 1 de X, diferencial de X, sobre Y sub 1 cuadrado, diferencial de X. Se ve un poquillo larga, pero ve que ya no se ve tan difícil. Ok, ¿qué es Y1? Y1, o el Y que me dieron, es este. Entonces es seno de X sobre X. Sen de X entre X por la integral de E elevado a la menos integral de, y ahí lo que va es lo que subrayé en amarillo, que es 2 entre X. Diferencial de X sobre, y aquí se va a poner un poco fea la situación, porque el Y1 o el Y, digamos particular, es este, sen de X entre X y todo elevado al cuadrado.
Entonces aquí la expresión se puso un poquillo más extensa. Entonces, para que la integral calce, vamos a ponerla ahí. Ok, entonces, pero no nos asustemos. Esto es sen de x entre x por la integral de, y aquí vamos a calcular esta integral de arriba, básicamente. Eso sería e elevado a la, y ahí va a dar menos logaritmo natural de x, ¿verdad? Ya haciendo la integral. Sobre, y es más, digamos, ese menos lo podemos pasar directo aquí, x a la menos 1. Sobre, aquí va a quedar seno al cuadrado de x sobre x al cuadrado. Son dos leyes de potencia. Es menos 2. Ah, sí, sí, gracias. Me fui ahí en todas, ¿verdad? Pura vida. Menos 2. Eso. Menos 2 aquí. Muy bien. Ok, y entonces hagamos un poquito de álgebra nada más, ¿verdad? O sea, aquí tenemos sen de x entre x. Y recordemos lo de antes, ¿verdad? Yo les mencioné que hay gente que se ve tentada a meter esto dentro de la integral. No lo haga. No lo haga porque vea que el diferencial es con respecto a x y esta es una función que depende de x, entonces eso es ilegal. Eso no lo haga, porque quieren cancelar cosas, cuidado. Integral de, y ya sabemos la propiedad, esto va a dar x a la menos 2, ¿verdad? Sobre sen cuadrado de x sobre x al cuadrado. Para que no haya ambigüedad, mejor encierren en paréntesis cosillas, porque cuando hagan las operaciones no se confundan. Ok, ahora, como estamos haciendo aquí álgebra, entonces tenemos sen de x sobre x por la integral de, y vamos a hacer malabares acá. Por ejemplo, esta fracción la podemos, bueno, antes de eso, esto es 1 sobre x al cuadrado sobre sen cuadrado de x sobre x al cuadrado. Tenemos esa fracción compleja y recuerden, medios por medios, extremos por extremos, ¿verdad? Pueden hacer ese toque como ustedes quieran. Pero lo que tenemos entonces es lo siguiente, esto es igual a sen de x sobre x por la integral de, y después de hacer unos acomodos, ustedes van a notar que estos dos se cancelan, básicamente. ¿Ver? Ok, entonces lo que tengo es, el sen pasa, se queda ahí abajo, ¿verdad? Entonces queda sen al cuadrado de x, diferencial de x. Al final de cuentas queda un sen cuadrado, entonces sen cuadrado, 1 entre sen cuadrado es cosecante al cuadrado de x, ¿verdad? Diferencial de x. ¿Estamos de acuerdo? O sea que al final queda 1 entre sen cuadrado aquí, entonces eso es cosecante cuadrado de x. Recordemos, si no, no importa, ahí ustedes pueden checar en las tablas de integrales que esto nos va a dar sen de x sobre x por la integral de cosecante cuadrado de x, diferencial de x es menos cotangente de x, así, ¿verdad? Sin cuadrado. Ven, entonces vamos a usar esto aquí, esto es sen de x entre x por, ¿qué es menos cotangente? Menos cotangente es menos coseno de x entre sen de x. Qué bonito, este se cancela y me queda menos coseno de x sobre x. Esa es y2. Por lo tanto, la solución general, o sea, aquí la vamos a poner de una vez, la solución general es la siguiente. Dijimos que es y igual a C1 por Y1 más C2 por Y2. Con C1 y C2 en R, aquí lo estoy poniendo en genérico. O sea, Y es igual a C1 por sen de X entre X, que fue la solución que nos dieron, más la C2 por la solución 2, ¿verdad? Y2, coseno de X entre X. Esa sería la solución general. Si uno se quiere poner un poquito más fino, digámoslo así, bueno, no es ni tan fino esto. Esto es esto, menos C2 por coseno de X entre X. Hay gente que le gusta, digamos, hacer esto, que voy a poner aquí. O es más, en las notas ustedes lo van a ver así o en la diapositiva. En realidad este menos C2 le pueden llamar con otro C. Le pueden poner más. Yo le puedo poner C2 modificado. Eso no es problema, digamos, la solución general ya está aquí. Ya es ahí. Pero eso es para indicar de que vean que básicamente la solución general es combinación lineal de estas dos.
de estas dos funciones, o sea, sen de x y cos de x entre x. Lo que quiere decir entonces es que no importa, digamos, si yo pongo menos cos de x entre x o cos de x entre x, al final de cuentas no importa el signo de esa función. Porque al final de cuentas resulta ser que la solución general es combinación lineal de estas dos. Y se puede comprobar efectivamente que son linealmente independientes. La pregunta es, ¿cómo sé yo que son linealmente independientes? Bueno, usted puede calcular lo que llamamos el Wronskiano. Pero ahorita no vamos a hacer eso, digamos, pero lo pueden hacer como ejercicio, nada más. Pero esa fórmula nos asegura que efectivamente son LI, así que no hay que preocuparse por la prueba de que son LI. Y eso es, entonces vemos que la solución era la que tenemos abajo. Entonces, ahora vamos a ver un tipo de ecuación diferencial de orden n, donde la particularidad de este tipo de ecuación es que las funciones que multiplican acá, vean que está el lineal. Lineal, ¿por qué se le llama lineal? Porque vimos que hay un operador, digamos, L, que después vamos a hacer énfasis cuando veamos como operador diferencial. Pero básicamente se le llama lineal por la linealidad de ese operador. Entonces, esta es una ecuación diferencial lineal, pero además estas funciones son constantes. O sea, son constantes reales, no dependen de X. O sea, su valor es fijo. Entonces, esa es la particularidad de este tipo de ecuación. Esta es la homogénea. Ya veremos también el caso no homogéneo, pero veamos primero el caso homogéneo. Y claro, para que sea de orden n, pues ocupamos que este coeficiente no sea nulo. O sea, aquí se pide eso, listo. Ok, vamos a asociar una ecuación que le llamamos la ecuación característica. Vamos a usar la letra lambda, que es como una L, ¿verdad? Griega. Conocida en los mundos bajos de la álgebra lineal, ¿verdad? También las ecuaciones características. Nada más que después veremos que la ecuación característica, la usual que ustedes que usaban en la álgebra lineal, pues es aquella que usa determinantes. Aquí, digamos, le llamamos característica porque es simplemente como copiar y pegar la misma ecuación, pero en versión lambda, es decir, donde esta va a ser la variable. Donde juega el rol de variable en lambda, donde estaba la y del orden késimo, por ejemplo. Ojo aquí, digamos, cuando usted tiene la y solita, pues en la ecuación se pone a sub 0 nada más. ¿Ven? Entonces, cuidado ahí. Entonces, aquí un ejemplito, digamos, si yo tengo una ecuación de este tipo, que es la y de orden 3 más 3y de orden 2 más 3y más y igual a 0, suponiendo que depende de x, ¿verdad? Es lineal homogénea y su ecuación característica asociada es precisamente lambda al cubo más 3 lambda al cuadrado más 3 lambda más 1 igual a 0. O sea que simplemente es copiar y pegar la misma, pero cuidando, digamos, los cambios. La pregunta es, ¿cómo resolver ese tipo de ecuación diferencial? O sea, ¿qué tiene que ver la ecuación característica? Pues tiene que ver mucho, porque las raíces de este polinomio en lambda precisamente son las que nos van a dar las soluciones. Entonces lo tenemos caracterizado de la siguiente manera. Este teorema, digamos, nos va a dar todo lo que ocupamos. Claro, aquí lo vamos a decir y después veamos los ejemplos. Pero lo que tenemos es, bueno, supongamos que tenemos esta ecuación homogénea con coeficientes constantes. Tenemos su ecuación característica. Entonces vamos a tomar las raíces de este individuo. Entonces el teorema dice lo siguiente. Tiene varios incisos. 1. Si lambda es una raíz real simple, ¿qué significa ser una raíz real simple de esto? De simplemente que es real, ¿verdad? Y simple significa que el factor lambda menos, eso hay que hacerle mucho énfasis, ¿verdad? ¿Qué significa ser una raíz simple de un polinomio? Digamos, si usted tiene un polinomio en lambda, que es el anterior, y una raíz simple, digamos lambda 1 es simple, si en la factorización de este polinomio solo aparece el factor lambda menos lambda 1, con grado 1. Es decir, que el polinomio solo tiene este como factor, asociado al lambda 1 como raíz. Por eso se llama raíz simple, porque es raíz de grado de orden o multiplicidad 1, ¿verdad? Y hasta ahí murió. Si la raíz tuviera un orden mayor, digamos, si no es simple, sino que es múltiple, si fuera de raíz múltiple, significa que aquí vería un exponente m, digamos, donde m es mayor o igual que 2. Es decir, es raíz múltiple si tiene lambda aquí un cuadrado, o tiene un cubo, o tiene un 4, etcétera, ¿verdad? Entonces eso es lo que llamamos raíz múltiple, ¿verdad?
la raíz algebraica, multiplicidad algebraica es lo que le llamamos en álgebra lineal. Ok. Si lambda es una raíz real simple, entonces una solución asociada a ese lambda para la ecuación diferencial. ¿Cuál ecuación diferencial? Pues la que tenemos anteriormente, o sea, esta de acá. La solución va a ser e a la lambda x. Es una solución de la ecuación diferencial homogénea. Ese es el caso, digamos, uno de los más sencillos. Pero puede suceder que la raíz real sea de multiplicidad mayor. O sea, como dije ahorita, m mayor o igual que 2 es m mayor que 1. Entonces vamos a tener varias soluciones asociadas a esta ecuación, que son el mismo, ¿verdad? E a la lambda x, pero usted puede hacer una seguidilla ahí como en torre. Va a seguir x e a la lambda x al cuadrado por ese mismo. Vean que es x a la algo hasta llegar a la multiplicidad menos 1, multiplicado por ese e a la lambda x. Ese va a ser el conjunto de soluciones asociado a la raíz de multiplicidad m para el polinomio que tenemos acá. Estos dos casos que tengo aquí, el primero y el segundo, es el caso real, es decir, cuando las raíces del polinomio de acá son reales, ya sea con multiplicidad simple o multiplicidad mayor que 1. Ese es el caso feliz. Luego, cuando aparece el caso complejo, es decir, complejo y raíz real, raíz compleja simple, que es de la forma alfa más i por beta, entonces las soluciones asociadas son dos para esta raíz. Son de esta forma, son e a la alfa x por coseno de beta x. Nótese bien que el alfa es la parte real del número complejo y beta es la parte imaginaria, básicamente. Y e a la alfa x por sen de beta x. Sería, entonces, dos soluciones. ¿Por qué hay dos soluciones? Porque en realidad, cuando lambda es raíz, hay un teorema que se vio en cálculo 2, que el conjugado también es raíz de este. Entonces, en realidad tendríamos dos raíces simples. Y combinando de alguna manera esas raíces salió esto. Entonces vamos a tomarlo, digamos, como ley aquí. Este es el caso de raíz simple compleja. ¿Ven qué interesante? Y claro, el caso de raíz compleja con multiplicidad mayor que 1, o sea, vamos a tener que las soluciones asociadas para la ecuación son bastantes, digamos, dependiendo del m, ¿verdad? Que vea que básicamente es como copiar y pegar esta misma, pero reproduciendo por un x a la 2, x a la tanto, hasta x a la m menos 1. ¿verdad? Lo que hacemos es multiplicar este hasta el x a la m menos 1. O sea, son todas estas. Y también para el que tiene sen. Entonces vean que tienen toda esta comunidad, digamos, de soluciones dependiendo del m. Claro, si el m es muy bajo, pues habrá menos. Muy bien, lo que les estaba comentando ahorita es el polinomio se puede compactar así, digamos, se puede escribir de esta forma. Los factores son estos. Recuérdense que por el teorema del factor y teorema de la raíz, bueno, si lambda 0 o lambda 1 o lo que sea, digamos, es raíz del polinomio, entonces uno puede buscar factores de esta forma. Y claro, ¿verdad? El K define si es raíz simple o múltiple. Si el K es 1, es lo que llamamos raíz simple, y si el K es mayor que 1, es raíz múltiple, que es lo que mencioné hace poco. Entonces, aquí estamos proyectando, estamos viendo ecuaciones diferenciales lineales de orden mayor o igual que 2, con coeficientes constantes. Constante se refiere a que todos estos de acá son constantes, ¿no? Como vimos ahorita. Y aquí, digamos, pongo una f de x porque si f de x es la función nula, entonces la ED es lineal homogénea. ¿Verdad? Y si f no es 0, pues básicamente no es 0 en todos los x del intervalo donde se está jugando, entonces es una ED lineal con coeficientes constantes no homogénea. Básicamente. Ok, el caso homogéneo, digamos. Vamos primero con el caso homogéneo, que era lo que estábamos hablando. El caso homogéneo simplemente es que tengo la ecuación diferencial que acabo de mencionar, que es esta de acá. Es decir, copio y pego esto hasta este momento. Pero igualado a 0, ¿verdad? Entonces, lo que acabo de decir es que ecuación característica asociada a esta ecuación diferencial lineal con coeficientes constantes y homogénea. Entonces, la ecuación característica
A otros profes les gusta usar la letra R, ¿verdad? Entonces, ténganlo presente si ven eso en los apuntes de ellos. Lo que tenemos es que la ecuación característica es a sub n, lambda a la n, más a sub n menos 1, lambda a la n menos 1, más, acá, más a sub 1 lambda, más a sub 0 igual a 0. Entonces, básicamente, vamos a llamarle p de lambda a este, ¿verdad? Este es el polinomio en lambda. O sea, estamos diciendo p de lambda igual a 0. Bien. Vamos con un ejemplito, digamos, para que se vea en funcionamiento la situación. Vamos con este ejemplo. Un ejemplo sencillito, digamos. Vamos a hablar de una ecuación diferencial de orden 2. Digamos, resuelva la e de y de orden 2 menos y igual a 0. ¿Ok? ¿Está bien? Vamos a resolver esta ecuación diferencial. Solución. Vean que es una ecuación diferencial lineal de orden 2, donde los coeficientes aquí son 1. Pongámoslo en esa versión, digamos. Vea que la ecuación característica, vean que esa ecuación se puede escribir como y segunda más 0 por y prima menos y igual 0, ¿verdad? Ahí está el... Pero esto no es necesario en este caso. Ahora, la ecuación característica, entonces, de una vez, la ecuación característica de esta ecuación diferencial es la siguiente, es lambda al cuadrado menos 1, cuidado ahí, ¿verdad? Es igual a 0. ¿Por qué? Porque esta es no tiene derivada. Y el coeficiente es el 1, es negativo. Muy bien, entonces calculemos las raíces de ese polinomio. Entonces, lambda cuadrado menos 1 es igual a 0, implica lo siguiente, factorice, en caso de que se pueda, esto es lambda menos 1 por lambda más 1 igual a 0. Entonces, note usted primero que nada que las raíces son muy, muy fáciles de ver. Para este de acá, llamémosle lambda 1, digamos, igual a 1. Y la raíz 2, por ponerle numeración, uno le pone como guste, digamos. La menor o la mayor, eso no importa, como enumere. Vea que las raíces son lambda 1 igual a 1 porque es el 0 de este. Y lambda 2 igual a menos 1 es el 0 de este, básicamente. O sea, son los ceros del polinomio, que era muy predecible. Vea que son raíces simples. ¿Por qué son simples? Porque en la factorización completa del polinomio, lo único que sale son factores de orden 1 para ellos, para esas raíces. ¿Bien? Entonces son simples en ese aspecto. Y reales, ¿verdad? Básicamente. Y sí, con solo verlas son reales. Entonces, digamos, para lambda 1 igual a 1, ¿cuál sería la solución asociada para la ecuación diferencial? La solución asociada va a ser y, pongámosle y1, igual a que e elevado a la lambda 1 de x. O sea, e elevado a la 1 por x. Simplemente. Ahora, para lambda 2, que es igual a menos 1, ¿cuál es la solución asociada? La solución 2 va a ser e elevado a la lambda 2 por x. Es igual a e a la menos x. Y entonces, por lo tanto, la solución general. ¿Y por qué ya concluimos la solución general de la ED? Vamos a ver. Es la siguiente. A ver, la ecuación diferencial tiene orden 2. Entonces, y es una ecuación diferencial lineal homogénea, ¿verdad? Lo que dice la teoría es, bueno, él tiene que tener dos soluciones en su conjunto fundamental y con eso usted arma la solución general como combinación lineal de esas soluciones. ¿Cuántas soluciones acabo de encontrar? Una y una, ¿no? Acabo de encontrar dos soluciones y además son linealmente independientes. Eso se puede comprobar con el Wronskiano. La solución general entonces simplemente es la combinación lineal de esas dos, es decir, C1 por E de X más C2 por E a la menos X con C1 y C2 en R. ¿Lo ven? Aquí, ¿verdad? Hay que hacer un énfasis y es que estamos hablando de que Y es una función de X, porque puede ser que dependa de T, entonces la respuesta no se pone en X, sino en T, por ejemplo.
Entonces, esta sería nuestra solución general en este caso sencillito. O sea, vean que es un caso sencillito. Vea que ese método es para este caso en específico, ¿verdad? El caso, estamos en el caso homogéneo además, pero además que es ecuación diferencial lineal con coeficientes constantes. Ese es el énfasis. Habrá otro tipo de ecuaciones diferenciales de orden superior donde estos coeficientes ya no son constantes, son funciones. Como lo vimos, por ejemplo, con la fórmula de Abel, vimos que ese tipo de ecuaciones, vimos que había unas que tenían logaritmos y eso, multiplicando, entonces es diferente. Sí. Profe, ese ejemplo que hizo ahorita, digamos, el que es sencillo, ¿no es homogéneo? Sí. No, claro, es homogéneo porque es igual a 0. Ah, ok, Cuando hablo ok. de homogéneo, se refiere a que la ecuación es igual a 0, ¿verdad? Ah, ok. ¿Verdad? Tener presente eso. No es homogéneo en el sentido que vimos hace una semana, ¿verdad? Ese es homogéneo de grado n, ese es otro concepto. Y no homogéneo en el sentido del álgebra lineal. Yo lo decía porque faltaba, digamos, no sé, por si era que faltaba, digamos, ya la primera derivada. Eso no es problema, digamos. El coeficiente de alguno de ellos puede ser 0, digamos. Los que pueden ser 0 son los de aquí en medio, incluso, o este. Pero el que no puede ser 0 es el primero. Los demás pueden ser 0 todos. ¿Verdad? Pero sí, digamos, es que es homogénea en el sentido que es igual a 0 esto. Es eso. Okay. Entonces, en la presentación vienen unos ejemplos, vienen resueltos. Y vamos a ver qué nos ofrecen estos cuatro. El primero dice, 2 y segunda menos y prima menos 3y igual 0. Ok, entonces, ecuación característica de esta ecuación diferencial, vea que es de coeficientes constantes, por eso puedo hacer esto. La idea es crear esta ecuación característica. Lo que ustedes tienen que hacer es factorizar esto, ¿verdad? Usar algunos métodos. Y es más, incluso factoricen en versión compleja. Si saben hacerlo bien en versión compleja, háganlo, porque recuerden que en los números complejos, estos polinomios todos son factorizables en los complejos. Así que pueden reducirlo a factores lineales incluso. Pero bueno, en este caso, la factorización es esta. Ustedes lo pueden comprobar haciendo inspección. Y claramente, digamos, las raíces son 3 medios, que es el asociado a este factor, y menos 1, que es el asociado a este factor. Ahora, el orden de estas raíces, ¿cuál es? El 3 medios tiene orden 1, ¿sí? Porque su factor tiene orden 1. Aquí el exponente es 1. Y lambda más 1 tiene exponente 1, o sea que esta raíz es de orden 1. O sea, las dos son simples. Y está bien, porque el orden es 2, entonces van a salir dos raíces diferentes en este caso. Reales. Y eso nos dice simplemente que la solución general es la siguiente. C1 por E elevado a la de esto multiplicado por X. Más C2 por E elevado a la de este otro multiplicado por X. Y ya está. Y es coherente con la teoría porque si yo tengo estas dos soluciones que son E elevado a la 3 medios X y E a la menos X, son dos soluciones linealmente independientes. Y por lo tanto, digamos, son parte de lo que podemos llamar el conjunto fundamental de soluciones de la ecuación diferencial que tenemos acá de orden 2. Voy a ponerlo aquí, veamos, para que quede el conjunto fundamental, o un conjunto fundamental, porque hay varios, pero siempre tienen como el mismo tamaño, es decir, la misma cantidad de soluciones, eso sí. Estas son, digamos, este es el conjunto fundamental de soluciones de esta ecuación diferencial, con esas dos funciones. Esta sería Y1 y Y2, por ejemplo. Usted las etiqueta como guste. Pero eso es. Entonces vean que este es otro ejemplo parecido al que acabo de dar, en esencia. Bien. Ahora pasemos a otro ejemplo. Este ejemplo tengo esta otra ecuación diferencial lineal con coeficientes constantes de orden 3 y es homogénea. Vean que ocupo que sea homogénea, ¿verdad? Para poder hacer esta ecuación. ¿Cuál es la ecuación característica asociada? Pues véanlo aquí. Es lambda al cubo más 3 lambda al cuadrado más 3 lambda más 1 igual a 0. Ok, después de hacer un trabajito aquí, algunos recordarán que esto es una fórmula notable. Lo pueden sacar de aquí o si no lo hacen con la cálculo, los métodos que deseen. Aquí tenemos un ejemplo distinto a los anteriores y es que el factor lambda más 1 está elevado al cubo. Ok, está bien. Lo único que sabemos entonces es que la raíz de este factor es menos 1. Pero tiene multiplicidad 3 porque su factor está repetido. Ok, ¿qué dice la teoría?
Se supone que debemos calcularle 3 soluciones linealmente independientes a esta ecuación diferencial porque tiene orden 3. Ya sabemos que hay una, que es e elevado a la lambda por x, es decir, es esta, e elevado a la menos x. ¿Cómo salen las otras dos? Sencillo. Recuerden que la listilla decía que hay que continuar multiplicando por x, x a la 2, x a la 3, x a la tanto, hasta x, ¿hasta qué orden? El orden del x que multiplique va a ser hasta el orden m menos 1. ¿Qué es el m? El m es este. El m es 3, en este caso es la multiplicidad de la raíz. En este caso va a llegar hasta x a la 3 menos 1, o sea, 2, hasta aquí. ¿Ven? Entonces, siempre van a comenzar con e elevado a la lambda x y después va a ir por ex, e elevado a la lambda x, este lambda no se ve tan lambda, y va a llegar hasta x al cuadrado e a la lambda x. ¿Ves? Entonces, este va a ser el conjunto fundamental de soluciones de nuestra ecuación diferencial, básicamente. Y aquí las tenemos, ¿verdad? Y entonces, ¿cuál es la solución general? Bueno, es la combinación lineal de estas tres. C1 por esta, más C2 por esta otra, y C3 por la tercera. Y ese sería el conjunto fundamental. Este es un caso feliz también porque la multiplicidad coincide con el orden de la ecuación diferencial. Entonces ya tenemos las soluciones. Pero no siempre pasa esto, ¿verdad? A veces no pasa. Profe, ¿qué era lo que pasa si no coincide la multiplicidad con el orden de la ecuación? Es que de fijo las otras raíces están en otros factores. Por ejemplo, digamos que esta fuera de orden 4 y aquí solo este tuviera orden 3. Tendría que haber un factor que no es este, que va a dar la otra raíz, por ejemplo. Ah, ok. Entonces habría que adjuntar más un C4, por ejemplo, si fuera ese caso, por la que es raíz del otro factor, básicamente. Y así va a ir, ¿verdad? O sea, lo que usted busca es todos los factores del polinomio este. Y con base en eso usted va armando las soluciones en cada uno. ¿Lo ven? O sea, en este caso sí coinciden los órdenes, ¿verdad? Pero hay casos donde no, que seguro ya lo vamos a ver. Vamos con otro ejemplo. No sé si tienen una pregunta con este ejemplito o alguna observación. Ahora sí, vamos con este otro. Este otro tiene algo interesante, que es lo siguiente. Vamos a ver. Esta es y de orden 4. Ya aquí no ponemos 4 comillas, porque entre órdenes más altos es preferible usar esta notación, ¿verdad? Menos y igual a 0. Ok, la ecuación característica es esta. Muy bien. Pero entonces cuando usted empieza a factorizar, usa diferencia de cuadrados y resulta que le sale una suma de cuadrados. Usted sabe que en R esto no lo puede factorizar, pero en C sí. En C resulta ser esta la factorización, ¿verdad? ¿Cómo sé yo, digamos, que esas son las raíces o esos son los factores? Bueno, un ejercicio rápido para recordar. ¿Cómo resolvió usted lambda cuadrado más 1 igual 0? Una forma rápida de hacer esto era despejar lambda, ¿verdad? Lambda cuadrado menos 1 es 0, entonces le saca raíz cuadrada a menos 1, más menos raíz cuadrada de menos 1. Pero usted recuerde que menos raíz cuadrada de menos 1 es el número i. Entonces esto sería más menos i. O sea que va a tener dos raíces, que son i y menos i. Entonces los factores de esas raíces son estos, ¿verdad? Más bien aquí estamos como atravesando, ¿verdad? Un toquecito el caballo porque estamos sacando más bien las raíces y después armamos los factores. Lo ideal es tener los factores y después sacar las raíces, pero se vale, digamos. La idea de escribir en factores es porque queremos saber qué órdenes tienen estas raíces. Todas tienen orden 1 en este caso. ¿Lo ven? Y son 4. Y son diferentes todas. ¿Lo ven? Pero bueno, en el caso de las raíces reales no va a ser problema. Vean que las raíces reales son todo 1 y menos 1. Ok, aquí están. Estas son las dos raíces reales. Pero tiene dos raíces complejas, que es menos i e i. Recuerde que estamos hablando de, en los complejos, alfa más i beta. En este caso, digamos, ¿cuál sería el alfa y el beta? Por ejemplo, ¿qué es i? I es 1 por i, perdón, 0 por alfa, bueno, alfa que es 0, más 1 por i, ¿verdad? Entonces, en su forma de binomio, i se puede escribir como 0 más 1 por i. O sea que el alfa en este caso sería 0 y el beta sería 1, ¿verdad? Que son la parte real y la parte imaginaria, respectivamente.
Ok, en realidad vean que bastaba, digamos, con una de las raíces complejas, porque si ustedes lo notan, las raíces i y menos i son conjugadas. Recuerdan lo de conjugado, ¿verdad? Era que si usted tenía z, el conjugado era z barrita. Y z barrita básicamente es, si usted tiene a más bi, el conjugado es a menos bi. Es ponerle el signo contrario en la parte imaginaria. Ok, está bien. Hay un flashazo. Si ustedes quieren recordar más de números complejos, los invito a que revisen el folleto de cálculo 2 que les puse. Al final viene la sección de números complejos. Para que recuerden eso, porque es muy importante en este curso saber lo básico de números complejos. Ok, entonces notemos lo siguiente. En el caso, digamos, real no es difícil. Vean que la raíz asociada a, por ejemplo, cuando lambda era 1, es e a la x, porque es 1 por x. Y lambda igual a menos 1 tampoco es problema porque esta es la solución asociada, e a la menos x. Ahora sí, la pregunta es cómo salen las otras dos, que son las asociadas a las raíces complejas. Usualmente en las raíces complejas van a venir en paquete dual, es decir, las soluciones que yo le asocie a lambda igual a alfa más i beta, se las voy a asociar también a lambda igual a alfa menos i beta. ¿Por qué digo eso? Porque usualmente cuando usted factoriza, usted va a sacar las dos raíces, tanto esta como su conjugada. Entonces basta, digamos, las raíces asociadas solo al primero. El segundo sería lo mismo, pero para no repetir, es decir, basta con tomar solo el de este. Entonces, ¿cuáles son las soluciones asociadas? Ya vimos que si lambda igual a alfa más i beta es raíz simple compleja, entonces las soluciones asociadas están en el conjunto e a la alfa x por coseno de beta x, e a la alfa x por sen de beta x. Básicamente son dos las asociadas a esta. Entonces, vean que eso es lo que ponemos aquí. ¿Cuál es la solución con coseno? Es e a la, ¿qué dijimos de i? I se escribe como 0 más 1 por i. Este es el alfa y este es el beta. Entonces, este es el alfa y este es el beta. Entonces, se escribe así. Entonces, la tercera solución es esta y la cuarta solución es esta. Y ahí está, lo completamos, ¿verdad? Básicamente. Por lo tanto, la solución general es la que tenemos al final, ya simplificada. Recuerden que e a la 0x es 1. Entonces nos queda c1 por e a la x más c2 por e a la menos x más c3 por cos de x más c4 por sen de x. Y eso es en este ejemplito. Usted me pregunta por qué no usamos también las raíces asociadas al menos i. Es que van a ser las mismas. Van a ser estas mismas, o sea, va a estar repitiendo. Entonces, si están repetidas, no se pone. O sea, lo que quiero decir es que cuando usted asocia ahí le salen estas dos, ¿verdad? Estas de aquí que tengo en esta parte. Y para menos i también van a salir estas mismas. Porque en esencia, digamos, el coseno va a tener, digamos, negativo esto. Pero recuerden que coseno es una función par. Entonces, convierte coseno de menos beta x en coseno de beta x, ¿verdad? Y el detalle de sen de beta x es que va a ser negativo este. Va a ser menos sen de menos beta x, pero seno es impar, sale el negativo aquí adelante. O sea que al final de cuentas queda e a la alfa x por sen de beta x. O sea, quedan las mismas. Entonces estaría repitiendo. Quiere decir entonces que estas dos en realidad, y es que ustedes pueden verlo en los textos, la pruebita, digamos, de por qué salen estas cosas, es porque estas dos raíces, ella hizo conjugada, generan estas dos soluciones en realidad. Uno los combina de manera adecuada con la exponencial compleja y les va a dar estas dos. Entonces es redundante. Si usted hace la otra, le va a dar estas mismas repetidas, en cierta forma. Si tiene un negativo no importa, porque vimos que no importa el signo aquí afuera, ¿verdad? Es por eso. No sé si le contesto ahí. Sí, gracias, Bruno. Muy bien. ¿Alguna otra preguntita? Es importante, digamos, cuando son complejas. A ver. La próxima vez veremos pues, los casos un poquito más complicados donde, por ejemplo, ¿qué pasa cuando este de aquí, qué pasa si este tuviera un 2 aquí? Pues evidentemente lo que va a pasar es que este va a tener un 2 aquí. Borremos aquí este. Si este tuviera un 2 aquí, este va a tener un 2 aquí y este va a tener un 2 aquí. Entonces eso es lo que va a pasar si, digamos, el polinomio de donde salen las raíces complejas tiene un grado mayor que 1, pues las raíces también heredan ese grado, ese orden.
Eso es lo que vamos a ver. Y entonces, ¿qué va a suceder? De ahí que vamos a tener que meterle más soluciones. No son solo estas, sino que recordemos las que multiplican por x a la algo, hasta llegar a x a la m-1. Eso es lo que veremos la próxima vez. Pues hasta aquí vamos a terminar por hoy.